Buenas tardes, Jaén. Alcaldesa Carmen Peñalver, gracias por acompañarnos y arroparnos en esta ceremonia del 70 aniversario y especialmente gracias por cedernos ayer la Plaza de Santa María para soplar la tarta de las 70 velas. Consejero de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera, bienvenida a estos premios. Les confieso que estoy encantado con su asistencia. Estudiamos juntos la EGB hace muy poquitos años. Antonio Ávila, un honor tener entre nosotros a un consejero de Jaén, de Alcalá la Real para más señas. Presidente de la Diputación, Moisés Muñoz, tenga siempre presente nuestro aprecio y gracias por acompañarnos en la aventura de los 12 retos 12 meses. Secretaria General del Ministerio de Sanidad y Políticas de Igualdad, querida Isabel Martínez, bienvenida de nuevo. Delegado del Gobierno, querido Felipe López, diputadas, diputados, senadores, senadoras, concejalas, concejales, delegadas, delegados, alcaldesas y alcaldes de la provincia de Jaén, amigas, amigos, miembros del Consejo de Administración de Diario Jaén, Sociedad Anónima, directivo de Caja Rural, director general de Pierre Alisi España, señor Laterza, bienvenido a esta ceremonia. Están en la fiesta de su periódico, el periódico de todos los jienenses. Les doy la bienvenida de corazón en un año especialmente significativo para todos nosotros. Les cuento. Dice el latinajo que accusatio non petita, accusatio manifiesta, pero valga la frase como arranque para certificar que ejercer el periodismo en provincias inocula modestia en el sistema inmunológico, pero a la vez surte de orgullo a espuertas a sus profesionales, porque se sabe periodismo con mayúsculas en estado puro. En Diario Jaén nos sentimos satisfechos y orgullosos del periodismo que hacemos, periodismo cercano y singular, muy de la calle, con apego a la gente y a los pueblos y a las ciudades de esta tierra, por dos cuestiones. Una fundamental, porque lo sentimos así, las grandes noticias del mundo están en el patio de butacas, no en el escenario, a donde dirigimos más veces de la cuenta la mirada, nuestra mirada, anonadados quizás por las bambalinas y los oropeles. Y la otra, también trascendente, porque con los mundos sin fin que abre Internet, el único futuro que tiene la prensa es que esté bien escrita, y en Diario Jaén nos apostamos hace tiempo a la orilla de la calidad y de ella no nos salimos. Lo intentamos con ganas cada día, aunque a veces una ola de este mar de olivos que Jaén llene de arena nuestras sanas intenciones. No me cansaré de repetirlo, en el mundo de la comunicación actual, donde la noticia llega antes por otros medios, el único recurso de los periodistas que utilizamos la pluma es escribir bien y crear belleza con el lenguaje, producir el placer de leer y saborear el periódico, en definitiva, un carrusel de personas y personajes, de historias y encuentros, la del periodismo, que engancha y ocupa, sin duda, a los que amamos esta profesión sin alharacas ni estridencias. Desde hace 70 años, Diario Jaén está con los jienenses, departiendo cada mañana con ellos, hombres y mujeres de Jaén, en todas las trincheras de la vida, sean sociales, deportivas, culturales o económicas. Han sido precisamente los paisanos del antiguo santuario íbero los que han convertido a este periódico en su vehículo principal de comunicación. Se trata de una indudable responsabilidad que alienta la apuesta por Jaén y su gente por un mañana, hasta no hace tanto, vedado al desarrollo y la modernidad. De ahí que el periódico Jaén se sienta permanentemente comprometido con su futuro y con el maletero profesional lleno de honestidad, con una gran carga reverencial de respeto a la sociedad a la que nos debemos y que nos guía, también de valentía en denunciar lo denunciable y sin olvidar nunca que la humildad es la mejor compañera de viaje en este oficio. Apostemos ciegamente en el futuro de una tierra alejada de los foros y la ruta, pero que atesora el mayor bosque olivarero del mundo, el mayor parque natural de toda Europa, es la cuna del renacimiento andaluz y también posee la costa interior más extensa de toda España por ser cabecera del Guadalquivir, a la par que la provincia jiennense cuenta con una tupida red de castillos y atalayas sin parangón en el mundo. Para que un periódico tenga alma hay que soñarlo, y nosotros, quienes hacemos a diario este periódico, lo soñamos, y para que se haga realidad nos dejamos llevar por unas firmes y potentes convicciones profesionales. Cuidamos la credibilidad al límite, el más valioso de los patrimonios de un periódico. Lideramos debates de interés general sin banderas ni bandos. La sociedad civil siempre como faro, que los ciudadanos han de ser protagonistas y promotores de la información.
transmitimos sensaciones y vidas, no solo comunicamos y analizamos noticias. Agitamos los temas hasta las últimas consecuencias, investigando, escudriñando, profundizando. En definitiva, informamos sin sentenciar que hay que escribir con autoridad, pero sin prepotencia ni falsas apariencias, sin dogmatismo, y una máxima permanente en la redacción de Diario Jaén ha sido, es y será siempre buscar las historias extraordinarias de seres ordinarios, de la gente normal y corriente, la que paz y mora en esta tierra maravillosa, sin más miramientos que sacar adelante su casa, sus hijos y ver crecer Jaén y su gente. Soñar un diario es una ilusión, un empeño, un gesto, una declaración de amor que hoy compartimos expresamente con todos ustedes en este marco excepcional del Batán. De día para soñar despiertos y aplaudir con más ganas, si cabe, a quienes hoy premiamos. Este aplauso multitudinario les llegará al corazón a los jienenses del año. Para ellos quedan esas noches de insomnio para investigar algo bueno y maravilloso. Un libro electrónico con Marchamos Jaeneros, de Torrequebradilla para más señas, el de Juan González de la Cámara, o esas sonrisas que se quedaban heladas con las puertas que se cerraban en las narices hasta que llegó el trampolín, y después el reconocimiento general del público que ahora tiene Zahara, o la de moratones y heridas en esos campos de tierra del Jaén pelotero que habrá sufrido Manu del Moral hasta que le tocó la varita de la primera división por su arte con los goles y las porterías, o quienes, como la familia Belgarejo, se dejaron de rentas y vidas complacientes que ningún dolor de cabeza les hubiese producido para apostar por un producto de calidad, de excelente calidad, con la que conquistar países a través de una botellita de aceite excelente. O apretar los dientes y no desfallecer pese a los tiempos que corren para seguir la senda de la enseñanza como el camino impepinable del futuro de los pueblos, y ahí está el Colegio Andrés de Vandelvira para atestiguar generaciones de jienenses bien instruidos. ¿Y qué les puedo decir de Quesada Solidaria? Me rindo con quien se deja su bienestar para buscar el bien de la gente a miles y miles de kilómetros. En fin, un orgullo tenerles a todos como paisanos y sobre todo comprobar cómo, para triunfar, se han sobrepuesto a todas las adversidades. Como ellos, como estos jienenses del año 2010, hay que tener los pies y las ganas de caminar, en los ojos el deseo de mirar y no quedarse prisioneros en un mundo que a veces aparenta solo dejarnos sobrevivir. Vivan, sueñen, gocen, sonrían siempre, en todo momento y ante cualquier circunstancia. Acabo reconociéndoles que no corren buenos tiempos para el periodismo en general y para la prensa en particular. Cierto, lo dice nuestro editor, una persona a quien queremos de corazón y a la que estarán echando de menos esta mañana. Me refiero a Alejandro Mas, a quien unas caprichosas anginas tienen postrado en la cama con fiebre. La crisis y las autopistas de la información nos tienen sumidos en un continuo debate de futuro, pero ante eso solo cabe una respuesta: más periodismo de calle, más periodismo singularmente cercano, porque en Diario Jaén sus trabajadores y trabajadoras somos inasequibles al desaliento y creemos firmemente en los principios y volvemos al origen de los tiempos del periodismo, cuando se creó esta bendita profesión. Para hacer cada día un buen periódico, está muy claro que la empresa editora debe estar comprometida con la sociedad a la que se dirige, ha de ser un medio independiente, buen notario de la actualidad, participativo, activo, cercano, en definitiva que sea un medio útil. Ese es nuestro lema diario, el del buen servicio. Por ello, también a diario damos las gracias por el respaldo que nos dan, todos ustedes, todos los jienenses. Hoy, especialmente, porque celebramos el 70 aniversario. Muchas gracias de corazón y hasta siempre.